San León IX, nacido como Bruno de Egisheim-Daxburg el 21 de junio de 1002 en Egisheim, en Alsacia, perteneció a una de las familias nobles más destacadas de su tiempo, estrechamente vinculada al entorno imperial germánico. Era hijo del conde Hugo de Norgau y de Iluide de Daxburg, y estaba emparentado con la dinastía Salia, lo que lo situó desde su nacimiento en un cruce singular de influencias, la nobleza, la iglesia y el poder político. La tradición hagiográfica añadió a su figura algunos signos prodigiosos desde la infancia, pero lo cierto es que, más allá de esos relatos, desde muy temprano fue reconocido por su piedad, su inteligencia y la gravedad de su carácter. Siendo todavía niño fue confiado a la escuela catedralicia de Toul, bajo la tutela del obispo Bertoldo. Allí recibió una formación sólida en letras sagradas, liturgia y disciplina eclesiástica, en un ambiente marcado por las aspiraciones de reforma espiritual que iban cobrando fuerza en Lorena y en los círculos monásticos influidos por Cluny. Hacia 1017 entró como canónigo en la iglesia de San Esteban de Toul, y más adelante fue diácono. Su educación no se limitó al estudio. También adquirió experiencia en el gobierno y en la administración, y llegó a servir en la corte imperial, donde aprendió a moverse con prudencia en el difícil terreno de las relaciones entre iglesia y poder secular. Sus contemporáneos, impresionados por su virtud y su rectitud, lo llamaron el Buen Bruno. En 1026, durante una campaña en Italia al servicio del emperador, fue designado para suceder al obispo Germán de Toul. La consagración episcopal tuvo lugar el 9 de septiembre de 1027. Comenzaba así un largo episcopado de más de 2 décadas, decisivo para comprender su posterior pontificado. Como obispo de Toul se distinguió por su celo pastoral, su austeridad de vida y su empeño constante en restaurar la disciplina eclesiástica. Promovió la reforma del clero, alentó la renovación de monasterios, fortaleció la observancia litúrgica y defendió los derechos de la Iglesia frente a injerencias laicas y conflictos jurisdiccionales. Celebró sínodos locales. Ejerció una intensa actividad pastoral y mostró también dotes diplomáticas en asuntos que afectaban al equilibrio político del reino germánico y de las regiones vecinas. Bajo su gobierno, Toul se convirtió en un foco vivo de reforma religiosa y en una escuela práctica de aquel ideal de renovación, que después llevaría a Roma. La muerte del Papa Dámaso II, en 1048, abrió una nueva etapa. El emperador Enrique III promovió la elección de Bruno como sucesor en la sede romana. Sin embargo, el futuro pontífice no aceptó el cargo como una simple designación imperial. Con una lucidez poco común para su tiempo, puso como condición que su elevación fuese confirmada canónicamente por el clero y el pueblo de Roma. Aquel gesto tuvo un profundo valor simbólico e institucional. Sin romper con el marco político de su época, afirmaba que la autoridad del obispo de Roma no debía descansar únicamente en la voluntad del soberano, sino también en la legitimidad eclesial. Bruno viajó a Roma en actitud penitente, vestido como peregrino, y según la tradición, descalzo. Allí fue acogido y elegido, y el 12 de febrero de 1049 tomó posesión del pontificado con el nombre de León IX. Su pontificado fue breve, pero extraordinariamente intenso. Desde el principio imprimió a la sede apostólica un dinamismo nuevo. La Roma pontificia, tantas veces condicionada por facciones aristocráticas locales o por dependencias inmediatas del poder imperial, comenzó bajo su gobierno a convertirse en verdadero centro de reforma para toda la Iglesia latina. León comprendió que la purificación eclesial no podía limitarse a exhortaciones abstractas. Exigía una autoridad moral visible, una acción disciplinaria sostenida y una presencia real del papado en los asuntos de la cristiandad occidental. Para llevar adelante ese programa se rodeó de hombres de gran talla, que después desempeñarían un papel decisivo en la historia de la Iglesia. Entre ellos destacaron Hildebrando, futuro Gregorio VII. Humberto de Silva Cándida. Federico de Lorena, futuro Esteban IX. Y Pedro Damián. Con estos colaboradores, León fortaleció la curia romana, dio mayor relieve al colegio cardenalicio y comenzó a internacionalizar el gobierno pontificio, incorporando a él figuras no ligadas exclusivamente al mundo romano. Aquella transformación administrativa y espiritual preparó el terreno para la gran reforma de las décadas siguientes. La lucha contra la simonía ocupó un lugar central en su pontificado. León IX condenó con energía la compraventa de cargos eclesiásticos, una de las llagas más graves del siglo XI, porque corrompía la vida de la Iglesia desde su raíz al convertir los ministerios sagrados en objeto de transacción,
Junto a ello combatió también el nicolaísmo, es decir, el concubinato y el matrimonio de los clérigos, insistiendo en la necesidad de una disciplina más estricta y en la dignidad propia del estado eclesiástico. Su defensa del celibato clerical no fue una cuestión secundaria, sino parte de un proyecto más amplio: separar con claridad la vida del clero de las servidumbres mundanas y afirmar la libertad de la Iglesia frente a los intereses familiares, económicos y políticos. Para aplicar esta reforma, León desplegó una actividad sinodal sin precedentes. Convocó y presidió sínodos en Roma y en distintas ciudades de Italia y del norte de los Alpes, entre ellas Pavía, Reims, Maguncia, Vercelli, Spoleto y otras sedes importantes. En aquellas asambleas no solo promulgó normas, sino que examinó casos concretos, depuso a eclesiásticos culpables de abusos y reafirmó la autoridad doctrinal y disciplinaria de la sede romana. Particular importancia tuvo el sínodo de Vercelli, en 1050, donde se condenaron errores vinculados a las controversias eucarísticas de la época, especialmente los asociados a Berengario de Tours. De ese modo, la acción de León no se limitó a la moral y a la disciplina, sino que alcanzó también la custodia de la fe. Uno de los rasgos más originales de su pontificado fue su carácter itinerante. León IX no gobernó desde Roma como un pontífice sedentario, sino que recorrió Italia, Alemania, Francia y Suiza, interviniendo directamente en iglesias locales, conflictos jurisdiccionales y reuniones sinodales. Aquella movilidad le valió el título de peregrino apostólico. Más aún, cambió la imagen misma del papado. El obispo de Roma dejó de aparecer principalmente como una autoridad local engranada en la política romana, y comenzó a manifestarse como pastor con presencia efectiva en toda la Iglesia occidental. Esa forma de ejercer el ministerio petrino reforzó la conciencia de la primacía romana y dio al pontificado un alcance europeo real. En el terreno político, sin embargo, su gobierno hubo de afrontar graves dificultades. La expansión normanda en el sur de Italia amenazaba tanto intereses pontificios como posesiones bizantinas y equilibrios regionales muy delicados. Convencido de la necesidad de contener aquel avance, León IX apoyó una intervención armada. La campaña culminó desastrosamente en la batalla de Civitate, el 18 de junio del año 1053, donde las fuerzas pontificias fueron derrotadas. El Papa cayó en manos de los vencedores y permaneció varios meses en Benevento en una cautividad honorífica, más humillante que cruel, que debilitó notablemente su salud. Aquella derrota mostró los límites de su acción temporal y ensombreció los últimos meses de su vida, aunque no borró el respeto que incluso sus adversarios sentían por su dignidad personal. A la vez que se desarrollaban estos acontecimientos, se agravaba la crisis entre Roma y Constantinopla. Las tensiones entre Oriente y Occidente eran antiguas y complejas: diferencias litúrgicas, recelos culturales, problemas de jurisdicción. La cuestión del filioque y la distinta comprensión del primado romano habían ido acumulando desconfianza durante siglos. Bajo León, el conflicto adquirió una forma nueva y más aguda, en parte por la situación del sur de Italia y en parte por el enfrentamiento con el patriarca Miguel Cerulario. El pontífice envió una legación a Constantinopla encabezada por Humberto de Silva Cándida. La misión, que tenía también una dimensión política, degeneró en una ruptura abierta. El 16 de julio del año 1054, los legados depositaron en Santa Sofía la bula de excomunión contra el patriarca. Este respondió con una contraexcomunión. León ya había muerto cuando se consumó aquel episodio, de modo que no asistió a su desenlace formal. La historiografía ha visto en esos hechos el hito simbólico del gran cisma entre Oriente y Occidente, aunque la separación no fue sentida entonces por todos como definitiva. Además respondía a causas mucho más profundas y antiguas. Regresado a Roma muy enfermo tras su cautiverio, León IX murió el 19 de abril de 1054. Fue sepultado en la Basílica de San Pedro, y muy pronto el pueblo romano comenzó a venerarlo como santo. Su fama de santidad se alimentó tanto de la memoria de su vida austera y reformadora como de los relatos de favores y milagros atribuidos a su intercesión junto a su tumba. Su culto quedó firmemente asentado en las décadas siguientes, y la Iglesia lo honra litúrgicamente el 19 de abril. La figura de San León IX ocupa un lugar capital en la historia de la Iglesia medieval. Fue, en muchos sentidos, el gran precursor de la Reforma gregoriana. Antes de Gregorio VII, comprendió que la renovación de la Iglesia exigía un papado espiritualmente fuerte, disciplinariamente activo y cada vez más libre frente a las interferencias seculares.
No llevó hasta el extremo todas las consecuencias de ese ideal, pero sentó sus bases decisivas. Bajo su gobierno, la sede romana dejó de ser sólo una institución vulnerable a poderes inmediatos y comenzó a afirmarse como centro moral, jurídico y pastoral de la cristiandad. Su legado, no obstante, está unido también a una de las fracturas más dolorosas de la historia cristiana. Por eso, su memoria se presenta con un perfil a la vez luminoso y grave, el de un pontífice santo, austero y enérgico, decidido a purificar la Iglesia y a fortalecer el primado romano, pero vinculado también al proceso que desembocó en la separación entre Oriente y Occidente. En él se encarna de forma ejemplar el ideal del pastor reformador del siglo XI, hombre de oración, de gobierno y de combate espiritual, cuya obra abrió un tiempo nuevo en la historia del papado y de la Iglesia. La Santa Iglesia, edificada sobre la roca, es decir, sobre Cristo y sobre Pedro o Cefas, hijo de Juan, al que primero se llamó Simón, nunca será vencida por las puertas del infierno, esto es, por las disputas de los herejes que arrastran a los vanos a la destrucción. La misma verdad lo promete cuando dice: «Las puertas del infierno no prevalecerán contra ella». Esta santa individua Trinidad de tal modo creo y confieso que no son tres dioses, sino un solo Dios en tres personas y en una sola naturaleza o esencia, omnipotente, eterno, invisible e inconmutable. Que predico verdaderamente que el Padre es ingénito, el Hijo unigénito, el Espíritu Santo ni génito ni ingénito, sino que procede del Padre y del Hijo. Creo y profeso que la gracia de Dios precede y sigue al hombre, pero de tal manera que no niego el libre albedrío a la criatura racional.